Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a tener nuestro tema de esta semana. El tema de esta semana corresponde a graficar las funciones de tangente, cotangente, cosecante y secante. Y el fin en mente para esta semana corresponde representar las funciones de tangente, cotangente, cosecante y secante gráficamente, pero vamos a seguir utilizando las transformaciones para poder observar el cambio que existe en cada una de ellas. Entonces vamos a iniciar. Vamos a comenzar recordando las fórmulas de la semana pasada, donde definíamos la función de seno, la función de coseno y las letras correspondientes para poder obtener la amplitud, el periodo y obviamente el desplazamiento de fase que podría existir. Entonces, para la semana pasada utilizamos estas fórmulas donde la definición para la gráfica de seno corresponde a que va a ser y igual a la letra a, o sea, un valor numérico a por el seno, abrimos paréntesis, de un valor b multiplicado por x por un valor positivo o negativo c, cerrando paréntesis, un valor positivo y negativo d. Y nos dábamos cuenta que en el caso de coseno era muy similar, solo que obviamente solo cambiaba la función trigonométrica, y a partir de ahí podíamos obtener lo que era la amplitud, el periodo y el desplazamiento de fase. Y las fórmulas que estábamos utilizando la semana pasada corresponde a que la letra A va a representar la amplitud, la letra T va a representar lo que es el periodo, y para obtener el periodo de dicha gráfica utilizábamos la fórmula 2pi partido b, y teníamos que el desplazamiento de fase íbamos a utilizar la letra C en una forma negativa sobre la letra B. Eso nos iba a dar el desplazamiento de fase que correspondía al movimiento que podía existir en X para la gráfica. Y a partir de ahí el último valor, que en este caso sería la letra D, correspondía si existía algún desplazamiento vertical, ya sea si era positivo hacia arriba en y si era negativo pues hacia abajo en Y. Y eso nos daba a nosotros las indicaciones o los pasos para poder crear las transformaciones correspondientes y desarrollar la gráfica que nos indicaba. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a pasar directamente a lo que es la evaluación. Si hay alguna duda respecto a cómo obtener la amplitud, el periodo o el desplazamiento de fase, en el video de la semana pasada pues está detallado aún mucho más de lo que va a estar detallado en este video. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a obtener la gráfica bajo transformaciones de la función trigonométrica y, donde es igual a 2 tangente, paréntesis de 3x más pi sextos y cierro paréntesis. Démonos cuenta que no existe una letra D porque no hay desplazamiento ni vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Sí hay desplazamiento en X, por eso está la operación acá adentro, que eso es lo que me va a dar a mí el desplazamiento en X para saber cuánto se mueve, cuánto es el desplazamiento de fase. Y obviamente tenemos lo que es el periodo, donde el periodo solamente en el caso de seno trabajamos con 2pi. En el caso de la tangente solo trabajamos con pi, porque ese es el periodo original, solamente pi. Y a partir de ahí entonces tomamos que va a ser pi partido b, o sea la letra b, y eso nos va a dar a nosotros el periodo. Y podemos darnos cuenta que el periodo es de pi tercios, es bastante corto. Entonces, teniendo el periodo, vamos a pasar a lo que es el desplazamiento de fase, donde el desplazamiento de fase sigue siendo la misma fórmula, donde corresponde que va a ser la letra C negativa sobre B. La C, obviamente podemos ver que es pi sextos, pero le agregamos el negativo porque es parte de la fórmula. Y la letra B, que es 3, entonces nos queda menos pi sextos dividido 3.
Al momento de hacer la operación de extremos y medios, sabemos que en el caso del denominador podemos agregarle un valor de 1, entonces quedan extremos por medios, menos pi por 1 me da menos pi y 6 por 3 me da 18, que es la operación de medios. A partir de ahí, entonces ya nosotros hemos obtenido lo que es el periodo, hemos obtenido el desplazamiento de fase y cada uno de los valores. Ahora bien, para tangente, la fórmula corresponde a que trabaja de menos pi medios, 0 y pi medios. Esos van a ser los valores originales que establece para poder hacer la resolución. En la forma original vamos a poder nosotros obtener el desplazamiento de fase a través de una fórmula extra que le estamos añadiendo, donde corresponde que va a ser la posición original que acabo de mencionar dividido la letra B más el desplazamiento de fase obtenido. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esta sería la fórmula donde tomamos el original partido B más el desplazamiento de fase. Esto hace que podamos tener el original y vayamos a obtener en qué posición va a iniciar y en qué posición va a terminar el desplazamiento. Recordemos que en seno y coseno realizábamos un despeje de ecuaciones, de inecuaciones, donde podíamos encontrar x a partir de mayor o menor o igual dentro de sus valores. Entonces venimos y tomamos el x original, que en este caso va a ser menos pi medios, que habíamos mencionado, dividido b, donde b dice que es 3. Hacemos la operación de fracciones, donde me va a quedar entonces el valor de 1 acá abajo, y entonces tenemos extremos y medios, pi por 1 me da menos pi, y 2 por 3, que sería 6. Y tenemos que sumarle el desplazamiento de fase. El desplazamiento de fase es pi decimoctavos. Entonces le sumamos pi decimoctavos, pero vemos que aquí hay un signo menos, por eso nos llevamos el signo menos. Al momento de operar esto me queda, como podemos ver acá, menos pi sextos, más por menos me da menos pi decimoctavos. Entonces venimos y empezamos a resolver cada uno de esos valores ya de una forma o de una propiedad de la resolución de simplificación, en donde, en el caso de las fracciones, hacemos una resta de fracciones teniendo un mínimo común múltiplo, donde tenemos 6 y 18. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: el 18, y obtenemos que 18 dividido 6 es 3 por pi, sería 3pi negativo. 18 dividido 18 es 1 por pi. Entonces aquí estamos utilizando las propiedades o las operaciones de fracción, en este caso de resta. Menos 3pi menos pi me da menos 4pi decimoctavos. Aquí podemos sacar nosotros lo que es una simplificación y podemos sacarle lo que es la mitad, ¿verdad? Porque 4 tiene mitad, 18 tiene mitad, entonces me quedaría menos 2pi novenos. Esta es nuestra primera parte. Quiere decir que la operación, o en este caso la función, va a iniciar en menos 2pi novenos. Aquí inicia. Ahora, ¿dónde va a cruzar el origen? El origen dijimos que era 0 y el final va a ser pi medios. Entonces, ahora tenemos que realizar con respecto al origen. ¿Qué quiere decir? En lugar de colocar en la x original va a ser 0, b va a ser 3 y la diferencia o el desplazamiento de fase va a ser menos pi decimoctavos. Entonces, esa es la parte bastante sencilla, porque tenemos 0 dividido 3 menos pi decimoctavos. Obviamente esta primera parte se torna en 0 por ser división y solamente me queda menos pi decimoctavos. ¿Qué quiere decir esto? Pues este es el punto de intersección en x. Aquí es donde va a cambiar del lado negativo hacia el lado positivo. Y luego obviamente tomamos el tercer factor, donde corresponde a pi medios dividido 3, que obviamente pi medios es el x original, el 3 es b, y el pi decimoctavos es el desplazamiento de fase.
Hacemos la misma operación que en el anterior, por lo tanto me queda que aquí puedo agregarle 1, pi por 1 me da pi, 2 por 3 me da 6 y luego más por menos me da menos pi decimoctavos. Entonces tenemos pi sextos menos pi decimoctavos. Pueden darse cuenta que es muy similar al anterior, con la diferencia que el primer término aquí era negativo y ahora aquí el primer término es positivo. Por lo tanto va a quedar que 3 positivo pi menos pi dividido 18. Entonces en este caso 3 menos 1 me da 2 pi decimoctavos. Volvemos a sacar la mitad de 2 y la mitad de 18. Entonces me quedaría solamente pi novenos. Y esto corresponde a donde finaliza la gráfica. Ahora, ¿cómo pasamos eso a transformaciones? Pues esa es la parte sencilla. En el caso de lo que son las transformaciones de tangente, la tangente se dibuja de la siguiente manera. Teniendo nosotros esta posición, la tangente empieza de esta manera. Eso es la tangente de X. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a empezar a trabajar para crear las transformaciones. Entonces venimos y tenemos sus tres transformaciones. Tangente de X, como lo habíamos mencionado anteriormente. Luego tenemos que en la opción original me da un valor de 2, hay una amplitud de 2, entonces tiene que aumentar de tamaño a 2 posiciones. Entonces podemos darnos cuenta que aquí ahí es de 1 y en la siguiente gráfica estamos generando la amplitud de 2, entonces está llegando hasta 2, sigue pasando en 0 porque todavía no hemos hecho el desplazamiento y después teníamos el desplazamiento donde utilizábamos esto y son los valores que encontramos, donde va a iniciar en menos 2 pi novenos, va a hacer una intersección en pi decimoctavos y va a pasar y finalizar en pi novenos. Entonces realizando la gráfica empieza en menos 2 pi novenos, intersecta en pi decimoctavos y finaliza en pi novenos, llegando obviamente a la amplitud de 2 como podemos ver acá. Menos 1 y menos 2. Entonces ahí se genera la amplitud o el cambio de amplitud. Ahora, en el caso de la tangente y la cotangente son muy similares. ¿Qué es lo que cambia? Pues la tangente viene de esta manera y el cotangente viene de esta otra manera. El procedimiento es exactamente el mismo, con lo único que se ven como que reflejadas los valores que estamos tomando. Entonces esta es la diferencia entre las primeras dos. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que corresponde a lo que son las secantes y las cosecantes. Entonces, para las secantes y cosecantes, la definición corresponde a que son las funciones inversas. Entonces leamos acá, las funciones secante y cosecante, a la que alguna vez se refiere como funciones recíprocas, se representan gráficamente haciendo uso de las identidades recíprocas. ¿Qué quiere decir? De que en el caso de la cosecante es la inversa de seno de x y de secante es la inversa de coseno de x. Entonces, hablando de reciprocidad, podemos tomar en cuenta lo siguiente. En el caso de seno, se grafica de la siguiente manera. Seno empieza acá, sube, cruza y regresa. Esto es seno. ¿Qué pasa entonces con su inverso? Su inverso indica que voy a tomar como esta parte inicial iba hacia abajo, pues entonces ahora va a ser hacia arriba. Y como esto va hacia arriba, ahora va hacia abajo. Y esta nueva parte es entonces lo que es el cosecante. Esto, vuelvo a repetir, es la función de seno originalmente, ¿sí? Y estas partes inversas, o sea, estamos haciendo lo contrario a lo que dice la función de seno, es el cosecante de x. Entonces, cuando yo quiero graficar una función de coseno, perdón, de cosecante, entonces va a
verse de la siguiente manera. Hay valores punteados, pero tenemos aquí el valor central específicamente. Voy a tratar de no separarme de la línea original. Esta es la parte original, entonces podemos darnos cuenta que aquí está seno. Empieza, como habíamos dicho anteriormente, y cierra. ¿Qué es lo que hice? Simplemente fue extenderlo para que podamos visualizar de una mejor manera la función de cosecante. Entonces aquí empieza, esto es el origen, esto es 0. Entonces inicia y cierra. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues entonces aquí vemos que lo que habíamos mencionado antes, en lugar de ir de abajo para arriba y regresar otra vez al origen, empieza desde arriba, topa el punto máximo de seno y vuelve a regresar hacia arriba. ¿Qué pasa del otro lado? Toma desde abajo, llega al punto mínimo del valor y después pasaría a lo que es el punto. Entonces tenemos de la siguiente manera. Y esto se genera entonces para poder obtener una función de cosecante. ¿Qué pasa ahora entonces con la función de secante? Como la función de secante corresponde al inverso de coseno, entonces regresamos. Este era seno, entonces ahora vamos a graficar coseno. Teniendo esta parte de acá, coseno empieza arriba, bajaba y volvía a subir. Eso es de la semana pasada. Esto es coseno. ¿Qué pasa entonces con el inverso, o sea, la función invertida? A partir de acá empieza de arriba hacia abajo. Entonces el secante empezaría de aquí para acá. ¿Qué pasa con esta parte de acá? Pues empieza de abajo, topa y regresa. Topa. Y el otro pues empezaría de aquí y toparía acá. Y estos tres que tenemos acá serían entonces la secante de X, porque estamos tomando los valores inversos de cada posición del coseno. Extendida la gráfica y de una forma más estética, podemos visualizarlo de la siguiente manera. Podemos darnos cuenta que entonces tenemos, aquí está la función principal, quiere decir que aquí es 0, este es el origen. Y empieza, vea, aquí está coseno, empieza arriba, baja, vuelve a subir y termina. Esto es coseno. Y del otro lado estoy extendiendo, coseno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy empezando del punto hacia arriba, que era lo que mencionábamos en la hoja anterior. Si podemos retroceder, del punto donde chocan hacia arriba y luego de abajo donde topan y luego de arriba hacia donde topan, y es lo que tenemos exactamente acá, solo que aquí ya dibujado más estéticamente y más proporcionalmente a la fórmula que corresponde. Entonces vemos que la parte de acá arriba, la parte de abajo y otra vez la parte de arriba. Si lo reflejo hacia el lado izquierdo, pues entonces continuaría, ¿verdad? Continuaría el mismo procedimiento con respecto a la secante. Entonces, la forma más fácil es partir de la función de seno, luego invertir la posición de seno para poder graficar, ya sea en este caso sería el cosecante, y si estamos utilizando el coseno para invertirlo sería el secante. Entonces vamos a tener un ejemplo respecto a eso. Vamos a trazar la gráfica de y va a ser igual a 2 cosecante de x menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues es bastante sencillo. Vamos a graficar solamente esta parte donde es cosecante de x, que viene de seno, ¿verdad? Luego le ampliamos creamos su amplitud y luego creamos el desplazamiento, que en este caso es vertical hacia abajo porque es negativo. Entonces, para poder graficar el cosecante de x, primero tengo que graficar seno. Entonces, vamos a graficar seno. Aquí ya tengo las transformaciones listas. Entonces, graficamos seno. Empieza, baja y vuelve a subir. Esta otra parte la agregué para que podamos representar como
funciona la función, ¿verdad? Así como lo hicimos en el ejemplo anterior o en la ejemplificación anterior. Entonces empieza desde el origen, sube y baja. Lo convertimos en inverso, por lo tanto, ahora baja, sube, vuelve a bajar. Lo convertimos en cosecante. Entonces venimos y en lugar de tomar esta curva que era la original, ya solamente tomo donde topan los extremos, ¿sí? Y entonces ya llegamos a la primera fase, que es el cosecante. Entonces ahora vamos a aumentar su amplitud. En lugar de que llegue solo a 1, ahora tenemos que hacer que baje más y que suba más, llegando hasta 2. Y luego vamos a hacer el desplazamiento de una posición, quedando de la siguiente manera. Entonces puedo darme cuenta yo ahora. La posición ya no está quedándose en el 1, sino que está llegando hasta 2. Eso va a permitir que estamos generando la amplitud o estamos incluyendo la amplitud dentro de esa función. Ahorita ya no estoy graficando lo que es el seno inverso, porque ya no me interesa. Ahora me interesa solamente el cosecante. La amplitud 2, repito, que estamos llegando o estamos empezando de 2. ¿Qué pasa ahora entonces con el desplazamiento de forma vertical? Dijimos que era 1, entonces toda esta gráfica que tenemos acá tiene que bajar. Esto tiene que bajar una posición, esto tiene que bajar a -3 y obviamente este tiene que bajar a -3. Y podemos observarlo de esta manera. Bajó de 2 a 1. Estaba en 2, bajó a 3, estaba en 2, bajó a 3. Y esto se convierte entonces en 2 coseno de x menos 1, 2 cosecante de x menos 1, donde se genera ya el desplazamiento. ¿Qué es lo que debe de realizar en los ejercicios? En los ejercicios debe de realizar todas estas gráficas para poder demostrar las diferentes transformaciones al momento de trazar la gráfica de cosecante, secante y obviamente tangente y cotangente. Recuerde, debemos de realizar todas las transformaciones que sean necesarias para la representación de dichas gráficas, que en este caso estamos en el ejemplo fue de cosecante, y el mismo procedimiento es exactamente igual hacia lo que es secante. Y esa sería la clase de esta semana.